Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps & More. Hoy os traigo la review de la Konica XR RF. Lanzada al mercado en 1999 y discontinuada sobre 2003, puede ser considerada como una telemétrica moderna. Usa una bayoneta KM Mount, copia de la Leica M, haciéndola compatible con los objetivos Leica, Voigtlander, etc. para montura M. En 2001 lanzaron 2001 unidades limitadas, para poco más tarde, en 2003, Konica fusionarse con Minolta. En 2006, Sony adquirió la parte corporativa fotográfica para desarrollar su propia división fotográfica inicial basándose en diseños de Konica Minolta. Lamentablemente, en 2010 se anunció el cese definitivo de soporte al cliente de Konica Minolta. Y ya directamente hablamos de la cámara, que tiene un visor espectacular, súper claro, con un parche rectangular y líneas iluminadas de paralaje emparejadas de 2 en 2, 50 y 75, 28 y 90 o 35 y 135 milímetros, que la misma cámara elige al montar el objetivo. Además, tenemos la posibilidad de enroscar un corrector de dioptrías en la parte del visor, al más puro estilo Leica. Este visor, como os decía, es espectacular por tamaño, por claridad, con el único hándicap de que las velocidades se muestran a la izquierda del mismo, muy escoradas, y desaparecen si te mueves un poco, y más si eres zurdo de ojo como yo. Nada peligroso, porque puedes disparar en prioridad de apertura desde 16 segundos hasta un 4000avo, gracias a su obturador metálico, súper silencioso y controlado electrónicamente. El cuerpo, de construcción metálica, es muy similar al de las Leicas en su forma y se presenta súper compacto y es una delicia tenerlo entre las manos por su solidez y su tacto. Tiene una zapata caliente para flash con una sincronización en un 125avo, pero no soporta TTL. Y en cuanto a las lentes originales de Konica, son las llamadas Xenon, y había diferentes versiones, el 28-28, 35f2, 50f1.2, 50f2, 90-28 y una lente dual 21-35 f3.4.4. Inevitable compararla con la Leica M7, por ser como la M6 pero con prioridad a la apertura. Sin embargo, la Konica se postula con una opción más económica, igual de bien construida, con una velocidad de obturación brutal de un 4000avo y con un avance, carga de película y rebobinado automáticos y súper silenciosos. Bueno, voy a contaros la cámara por fuera. En este caso empezamos por la parte de arriba y por la parte izquierda. Tenemos aquí esta pequeña pantallita LCD que nos muestra en la parte izquierda la batería. Ahora está vacía porque está apagada, pero cuando enciendo la cámara me muestra los fotogramas que tengo. Como no tengo carrete ahora mismo, me muestra 0. Logo de la marca, el plano focal, zapata caliente. Esto es, aquí hay una tapita donde puedo ajustar el telémetro, cosa que tiene que ajustar un profesional, ¿vale? Si sigo por la parte de arriba, tenemos por un lado el dial donde tenemos la compensación de exposición, que veis aquí, que va de +2 hasta -2, y el dial de los ISOs, que lo tenemos levantando la corona, como es tradicional, y moviendo el ISO. Tenemos el botón de on y off, que funciona con este desplazamiento. Así sería apagado, así es un disparo, así es disparo continuo, ¿sabéis? Tenéis una ráfaga y así tenemos el temporizador, ¿vale? Que nos dará aproximadamente esos 10 segundos. Y luego tenemos el dial de las velocidades, dial en el cual tenemos dos puntitos verdes, o sea, dos marcas verdes, mejor dicho, donde tenemos el Auto Exposure Lock, que es, digamos, el bloqueo de la exposición para llevarme la exposición de un lado a otro. El Auto Exposure es básicamente el uso en prioridad a la abertura, y para salir de aquí necesito apretar el botoncito y entonces ya puedo mover el dial de las velocidades en todas ellas. Tengo desde bulbo, 1 segundo, 2, hasta un 4000avo de segundo, lo cual es una velocidad fantástica. Esta velocidad se produce porque tenemos un obturador metálico que os voy a mostrar a continuación, porque me vengo a la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos el supervisor, aquí es donde se pueden enganchar, digamos, los correctores dióptricos, y por el lado izquierdo tenemos esta pestañita que dice Open, que lo que hacemos es levantar esta pestañita de aquí y girar levemente, y lo que hace es abrir la portezuela.
Esto se muestra todo con una calidad bestial, ¿eh? Da una sensación y un tacto a la mano espectacular. Lector de códigos de X, el obturador metálico y, como veis, colocamos el rollo y llevamos hasta aquí el fin y simplemente cerrando la tapa y poniendo la cámara en on, digamos que la cámara intentará coger el carrete. Como no hay carrete, me muestra 0. Si lo pongo y me sigue mostrando 0, es que no está bien cogido. Directamente me coge el fotograma 1. Una cosa importante, que a mí me ha llamado la atención. He conseguido tirar con cada carrete 37 fotos. O sea, una pasada. Estira los carretes súper bien, que lo sepáis. Por la parte trasera tenemos esta ventanita para ver el carrete que hemos puesto y recordatorio. Y por la parte derecha, pues poco más. La parte de abajo tenemos la tapa para las baterías, que os voy a dejar aquí las baterías que son, y la montura del trípode, como siempre. Me voy a la parte delantera y tenemos varias cosas. El modelo EXAR RF, que quiere decir Rangefinder, lo que viene siendo telemétrica. Telemétrica, ¿por qué? Porque tenemos esto de aquí, que es el telémetro, que como siempre se ve el parche cuando miramos con el visor y encajamos una imagen con la otra. Tenemos la óptica, en este caso tengo montado de 50 mm Summicron F2, espectacular. Y tenemos esta palanquita de aquí. Esta palanquita es la que muestra las líneas de paralaje en el visor. Cuando yo monto el objetivo, la palanquita se mueve para indicarme las líneas correspondientes. Si yo quiero ver otro encuadre disponible, simplemente tengo que hacer así o así y me va a enseñar los diferentes encuadres en función del objetivo que pudiera estar montando. Pero lo hace ella sola automáticamente, es decir, ella sola selecciona el que toca. Y lo último que tengo es el botoncito para liberar el objetivo. Botoncito, aprieto, muy sutil y saco el objetivo. Ahí vemos la parte interna de la cámara y el puntito rojo va contra el puntito rojo que está directamente en el botón de liberación del objetivo. Y ahí está, ¿vale? Por la parte izquierda, aparte del botón de Open, como hemos visto, tenemos el conector de sincronización de flash y un botón de rebobinado por si queremos rebobinar la película antes de que llegue al final. Si no, cuando llegue a 36, o en mi caso, como os digo, 37 exposiciones, ella sola va a rebobinar automáticamente la película. Como habéis escuchado, y esto es ya lo último que os cuento, el sonido del obturador es una delicia. Ya sabéis que lo pongo cerca del micro y suena mucho más de lo que se oye en realidad, pero os aseguro que en la calle no se escucha ni el obturador ni prácticamente el avance. Escuchad. Es que es una pasada, de verdad que es una delicia. Súper sutil. Y nada más, esto es la Konica RF por fuera. Como conclusión, el visor, el silencioso obturador, las sensaciones en mano, la capacidad para montar cristales Leica, Voigtlander o, por ejemplo, Seven Artisans, la hacen una cámara deliciosa, el avance electrónico, todo esto es fantástico. Problemas, están subiendo de precio notablemente. Segundo problema, es electrónica, si un día revienta te quedas con un hermoso ladrillo, un riesgo que creo que vale la pena asumir. Un abrazo, si os ha gustado el vídeo dadle un like y cuidaos mucho. Hasta siempre. Todas las fotos han sido reveladas y escaneadas por mis amigos de Foto Astro González. Os dejo el link en la descripción.